Buen día, maestros y maestras del estado de Chiapas. Bienvenido a este video que tiene la intención de platicar acerca de por qué estamos hablando del enfoque de la gestión integral de riesgo de desastres en el programa de escuelas resilientes en el estado de Chiapas. Vamos a platicar entonces, ¿por qué estamos hablando de la gestión integral de riesgos en escuelas resilientes en el estado de Chiapas? Por tres motivos principales. Uno, estamos pasando por fenómenos naturales y sociales muy graves que están poniendo en peligro la vida de las personas y principalmente de las poblaciones más vulnerables en todo el planeta. Segundo, tenemos que hacer cambios en los patrones culturales de las personas y por eso estamos hablando ahora de los niños, porque ellos pueden ser los actores de cambio en adelante, ¿sí? Entonces estamos hablando de esto porque la niñez es un actor de cambio y tenemos que procurar los cambios en patrones culturales para que la gestión del riesgo sea anticipada, sea preventiva en el futuro. Y finalmente tenemos un marco internacional que nos regula y que nos da sugerencias de qué hacer para transformar estas prácticas culturales actuales que nos pueden estar vulnerando para hacerlas más resilientes. Y es el marco de acción de Sendai, planteados para 2015 hasta 2030, que tiene 4 prioridades. La primera, incrementar el acervo cultural de la sociedad para que haya una mejor comprensión del riesgo. Segundo, tenemos que incrementar la gobernanza, es decir, que todos los actores que construyen el desarrollo local colaboren y pongan cada quien su parte para reducir las condiciones del riesgo. Tercero, tenemos que incrementar la inversión segura, es decir, en este caso con las escuelas, que la infraestructura escolar tenga un enfoque de riesgo para que no estemos cada periodo que se presentan los fenómenos reconstruyendo riesgos y sufriendo los daños. Y finalmente la cuarta prioridad de Sendai es que las instituciones, las familias, la sociedad sea más resiliente, es decir, esté preparada para responder y recuperarse de las afectaciones de los fenómenos naturales con sus propias capacidades. Centrándonos en la primera prioridad de Sendai, que es incrementar la capacidad de comprensión del riesgo en la sociedad, vamos a entrar entonces en materia de explicar qué es o qué contempla el enfoque de la gestión integral del riesgo, ¿sí? Vamos a comenzar por definir qué es la gestión integral del riesgo. La gestión integral del riesgo la vamos a entender como la suma de esfuerzos, la articulación de estos esfuerzos de todos los actores locales que invierten en el desarrollo en términos locales para reducir las debilidades sociales e institucionales que están incrementando el riesgo, ¿sí? Buscando que esta reducción de debilidades contribuya también a la reducción del riesgo, es decir, a los daños que puede sufrir la sociedad, la comunidad, pero en este caso particular nuestras escuelas. Los momentos y las etapas de la gestión integral del riesgo son los siguientes. Se dividen en el antes, durante y después. Esos son los momentos. Cada momento tiene sus etapas. Para el antes tenemos que hay que prepararnos y prevenir. Para el durante tenemos que responder y en el después recuperarnos. Voy a explicar la primera etapa de la gestión integral del riesgo. La preparación, que consiste en anticipar acciones para prevenir o reducir los daños de los fenómenos naturales o sociales. ¿Qué se sugiere llevar a cabo en esta etapa de la preparación? Bueno, fortalecer la organización comunitaria o la organización escolar a través de la integración de los comités escolares de resiliencia. Segundo, mejorar la capacidad de entendimiento, es decir, tenemos que capacitarnos, tenemos que conocer los conceptos del riesgo y llevarlos a cabo a nivel de nuestras escuelas, aplicarlos. Tercero, una vez organizados y capacitados, tenemos que llevar a cabo el proceso de identificación del riesgo en nuestras escuelas, dónde estamos ubicados, qué peligros tenemos, qué vulnerabilidades tenemos. Cuarto momento, tenemos que llevar a cabo la planeación de las emergencias, es decir, ubicando ya los peligros en nuestras escuelas, tenemos que diseñar un plan de administración de los posibles contingencias o emergencias que podemos tener. Quinto, tenemos que llevar a cabo la planeación de acciones para reducir las debilidades. Otra vez, si ya identificamos en qué nuestra escuela es débil, entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer para cambiar o transformar esas debilidades en capacidades. Y por último, tenemos que llevar a cabo acciones de mitigación, que
que aunque no resuelven el problema de fondo, empiezan, como dice la palabra, a mitigar, a reducir los riesgos, llevando a cabo acciones de mitigación. Ahora vamos a hablar de la segunda etapa de la gestión integral del riesgo, la de la respuesta, y que es durante la emergencia, es decir, cuando tenemos ya la presencia del fenómeno natural o social que nos puede ocasionar daños. ¿Qué se sugiere? Y esto tiene que ver con la organización escolar. De aquí se van a formar las principales comisiones que van a trabajar la gestión integral del riesgo en nuestras escuelas. Y es, primeramente, monitorear el fenómeno natural o social. Segundo, alertar a la población que puede estar en riesgo. Tercero, llevar a cabo las tareas de evacuación, si fueran necesarias. Lo que sigue sería que se dieran primeros auxilios si hubieran personas afectadas. Después, llevar a cabo la gestión de la ayuda humanitaria, si hubiera necesidad. Finalmente, llevar a cabo la evaluación de daños, si hubiera la necesidad, de acuerdo a la magnitud del daño que hubiera habido, en este caso, en nuestras escuelas. Con estas acciones que se sugieren, más o menos vamos a organizar nuestras comisiones, nuestras brigadas internas para la gestión integral del riesgo en este programa. Ahora vamos a hablar de la tercera etapa, que tiene que ver con la recuperación. ¿Qué se sugiere hacer en esta etapa? Llevar a cabo la rehabilitación de las líneas de vida, es decir, agua, energía eléctrica, telefonía o caminos, y llevar a cabo la reconstrucción de lo que se haya dañado. Este proceso de reconstrucción es un poco más tardado, es de largo plazo, y es en donde a veces nos hemos quedado con pendientes en el estado de Chiapas, como puede ser la reconstrucción de las aulas que se dañaron por el sismo del 2017. Es un proceso de mediano y largo plazo. Ahora la última etapa, la de la prevención, que tiene que ver con el momento del antes también, en la gestión integral del riesgo. La prevención se sugiere que llevemos a cabo una gestión local del desarrollo con un enfoque de riesgo, es decir, que contemple el margen de riesgo para que la inversión sea segura. Si no contempla un margen de riesgos para la inversión del proyecto, este proyecto puede sufrir nuevamente por un fenómeno natural y volverse atrás. Segundo, hacer cambio en políticas públicas, en este caso la política educativa. Tiene que incorporar este enfoque para que entonces todos entendamos el riesgo y actuemos en consecuencia en los proyectos, en los programas educativos e incluso en la acción de los niños, en los cambios de patrones culturales de los niños. Y por último, llevar a cabo lo que decíamos, acciones de mitigación de riesgo. Esas pequeñas acciones que no transforman de tajo todo, pero que sí contribuyen a ir transformando poco a poco el entorno y la vida social para mejorar la gestión del riesgo y del desarrollo en la localidad y en este caso en nuestras escuelas. Bueno, finalmente vamos a tratar en este trabajo de análisis de riesgo que vamos a llevar a cabo en nuestras escuelas de cuáles son los factores del riesgo, es decir, qué vamos a hacer, qué vamos a trabajar en nuestras escuelas para identificar estos factores del riesgo. Pero primeramente tenemos que tener claro dónde vamos a hacer este análisis de riesgo, es decir, cuál va a ser el sujeto objeto de nuestro análisis. Y en este caso, como hemos platicado a lo largo de esta sensibilización, son nuestras escuelas, su polígono, su forma, con lo que hay adentro, ¿sí? Nuestra escuela es nuestro objeto de análisis. Segundo, tenemos que tener claro que en el análisis de riesgo, en el trabajo que vamos a llevar a cabo, intervienen 5 factores, ¿sí? Factores causales y factores resultado. Los factores causales tenemos al peligro, la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta, y de los factores consecuencia tenemos al riesgo y el desastre, ¿sí? Estos factores se unen o se reúnen en una fórmula del riesgo. El peligro, la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta unidos nos dan un resultado que es el riesgo de desastres, ¿sí? ¿Qué dice la fórmula del riesgo? Que para que yo tenga un riesgo o el nivel de riesgo que yo voy a tener en mi escuela depende de que se junten la amenaza o el peligro con la vulnerabilidad y su capacidad de respuesta, ¿sí? Entonces, el riesgo, se dice en esta fórmula del riesgo, es directamente proporcional al producto de la amenaza por la vulnerabilidad, pero inverso a la capacidad de respuesta. Es decir, entre mayor sea la capacidad de respuesta, menor va a ser el nivel de riesgo que tengamos. Eso es lo que quiere decir la fórmula del riesgo. Pero siempre se tienen que juntar la amenaza o el peligro con la vulnerabilidad.
Si uno de los dos factores es menor, es decir, sobre todo la vulnerabilidad es menor, o sea, hay más capacidades en nuestro centro escolar, obviamente vamos a tener un nivel de riesgo menor porque el peligro, aunque sea constante, nuestras capacidades son mayores. En consecuencia, nuestros riesgos son menores, ¿no? Eso nos quiere decir la fórmula del riesgo. Antes de terminar, quiero leerles la definición de cada uno de estos conceptos, ¿sí? Primero, el peligro o la amenaza. ¿Qué es el peligro o la amenaza? El peligro o la amenaza es el fenómeno natural o social con potencial de daño para nuestra escuela, ¿sí? Y lo vamos a considerar como un factor externo, ¿sí?, a nuestra escuela. Puede venir de fuera, no está dentro, ¿sí? Cuando hagamos el análisis de riesgo, todo lo que veamos que puede venir de fuera lo vamos a clasificar como amenaza o peligro. Podemos jugar a hacer cajitas, cartoncitos, donde esta lluvia de ideas que vayamos recogiendo con los niños, con el comité escolar, que vayan saliendo de hechos ya vividos o de hechos que estamos observando en el presente, las vayamos clasificando en estas cajitas, ¿sí? Este hecho, ¿para dónde va? Esto es un peligro, este otro puede ser una vulnerabilidad, este otro una capacidad, ¿sí? Para poderlos clasificar. Pero ya dijimos, la amenaza es el fenómeno social o natural con potencial de daño para nuestra escuela y lo vamos a considerar un factor externo. Viene de fuera de nuestra escuela. Segundo concepto de esta fórmula del riesgo, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad son todas esas circunstancias negativas que fragilizan al sujeto, en este caso nuestra escuela, y lo vuelven susceptible al daño ante la presencia de un peligro. Y este factor lo vamos a considerar interno, es decir, están dentro de nuestras escuelas. Todo lo que identifiquemos de hechos o circunstancias dentro de nuestras escuelas no la vamos a clasificar en el término de peligro, sino en los términos de debilidades. Y a partir de ahí vamos a empezar a hacer el ejercicio de cruzar para saber qué riesgos tenemos o qué nivel de riesgo tenemos. Tercer concepto, la capacidad. La capacidad, como su nombre lo dice, son todas aquellas circunstancias de fortaleza con las que cuente nuestra escuela en términos de infraestructura o humana, ¿sí? Todo eso que sea de buenas prácticas que tengamos en la escuela cuentan como capacidades y es importante identificarlas y ponerlas en el plano del estudio que estemos haciendo en nuestra escuela sobre identificación del riesgo, porque nos va a ayudar a saber el nivel del riesgo que tenemos, ¿sí?, de acuerdo a nuestras capacidades. Si se acuerdan, dice la fórmula del riesgo que el riesgo es inverso, es decir, es menor en la medida en que nuestras capacidades son mayores. El cuarto concepto es el de riesgo. Finalmente, como dijimos en la fórmula del riesgo, el riesgo es la consecuencia de los factores causales y esos factores causales, como dijimos, son amenaza, vulnerabilidad y capacidad. ¿Qué es el riesgo? En definición, el riesgo es la posibilidad de que ocurra un daño, cualquiera que surja de este cruce del peligro con la vulnerabilidad menos o entre nuestras capacidades, ¿sí? Eso es el riesgo. ¿Qué consecuencias podemos tener si tenemos tal peligro, tenemos tales debilidades, pero tenemos también tales capacidades? Nuestro último concepto es el de desastre. ¿Qué es el desastre? Finalmente, el desastre es la materialización o realización del riesgo anunciado. Te dijeron, esto te puede ocurrir, tenías este peligro, tenías esta debilidad, era posible que te sucediera esto. Cuando eso ya sucede, ¿es el desastre o es la crisis? ¿Sí? Esos son los 5 conceptos fundamentales del análisis de riesgo y los que vamos a trabajar en nuestras escuelas. Les digo, les sugiero una cajita por concepto y que cada hecho que vayamos registrando en el comité los vayamos clasificando. Igual y si no estamos de acuerdo con alguno, se metió a lo mejor mal en alguna urna, no estemos tan de acuerdo, los podemos mover, ¿sí? El chiste es que a la hora de correr la formulita, amenaza y vulnerabilidad no cuadra, no cruza, podemos jugar a moverlo para saber cuál es el lugar de ese hecho que hemos identificado. Por último, quiero dejar esta reflexión. Maestros y maestras del estado de Chiapas, del nivel básico, ¿quién creen ustedes que va a ser el evaluador de nuestros esfuerzos de gestión integral del riesgo? ¿Protección Civil? ¿La Secretaría de Educación? ¿Algún mando de ellos? No. Va a ser el siguiente fenómeno natural y el nivel de desastre que ocasione en nuestras escuelas. Si ocasionan los mismos desastres o peores desastres de los que hemos tenido, no están surtiendo efecto nuestros esfuerzos de gestión integral del riesgo. Debemos de mejorar, debemos de revisar
el plan de administración de emergencia o el plan de reducción de vulnerabilidades para saber dónde tenemos que ajustar, ¿sí? Cuando hacemos un análisis de riesgo, el factor amenaza nos tiene que rendir un plan de emergencias. Y cuando hagamos el análisis de vulnerabilidades tenemos que retribuir en un plan de reducción de vulnerabilidades. Finalmente, los fenómenos naturales o sociales nos van a indicar si estamos o no estamos haciendo bien los esfuerzos de gestión integral del riesgo en nuestras escuelas. Les quiero agradecer por su atención. Para más referencia de la información pueden descargar los materiales desde la página de Protección Civil, la página de la Secretaría de Educación, como Escuelas Resilientes en el estado de Chiapas.